terror y suspenso, entre sombras y lágrimas. Hola a todos, bienvenidos. Una hermosa joven deambulaba por los pasillos del hospital donde murió. No sabía que había muerto. La última vez que estuvo consciente, un dolor agudo le atravesaba el pecho mientras los médicos intentaban salvarla. Ahora, el hospital estaba en silencio, los pasillos vacíos, y ella no recordaba cómo había llegado allí. Decidió ir a casa, a su hogar, donde esperaba encontrar consuelo. Al llegar, vio a su familia reunida en la sala, todos llorando desconsoladamente. Su madre sostenía un pañuelo empapado de lágrimas, su padre miraba fijamente al suelo, y sus hermanos se abrazaban entre sí. «Estoy aquí, estoy viva», gritó, pero nadie respondió. Nadie siquiera levantó la mirada. Comenzó a moverse frenéticamente por la sala, intentando tocar a su madre, pero sus manos atravesaban su cuerpo como si fuese humo. «¿Qué está pasando?», pensó, el pánico creciendo en su pecho. Se alejó lentamente, observando a su familia desde la esquina de la habitación. Las palabras resonaban en su cabeza, una y otra vez, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estaba ocurriendo. De repente, recordó la última imagen antes de despertar en el hospital, el camión que apareció de la nada en la carretera mojada, el crujido del metal y el dolor cegador. Destrozada, salió de su casa y pensó que vería continuamente al hombre sombrío que hablaba como si viniera de ultratumba. Sin embargo, no volvió a verlo. Caminó por las calles que una vez conoció, buscando respuestas. Era una joven recién graduada de medicina, la más brillante de su promoción. El puesto que le habían ofrecido era muy codiciado por los otros médicos, quienes creían merecer más que ella ese título debido a su antigüedad en el hospital. Poco a poco, comenzó a recordar más detalles de la noche del accidente. Había algo sospechoso en cómo sucedió. Regresó al hospital, recorriendo los pasillos en busca de alguna pista. En uno de los despachos, encontró a dos médicos hablando en voz baja. «No puedo creer que realmente cortaste la manguera de los frenos», dijo uno de ellos, con una mezcla de miedo y admiración en su voz. «No tenía elección», respondió el otro. «Ella iba a ocupar el puesto que todos queríamos. No podía dejar que eso sucediera». La joven sintió una oleada de ira y tristeza. No podía creer que su vida había sido arrebatada por la envidia y la ambición. Sin embargo, sabía que no podía quedarse en ese estado de odio y dolor. Necesitaba encontrar la paz. Esa noche, mientras vagaba por los pasillos oscuros del hospital, sintió una presencia familiar. El hombre sombrío apareció una vez más, sus ojos vacíos observándola con compasión. «¿Por qué no puedo irme?», le preguntó, la voz temblorosa. «No puedes irte porque aún tienes algo que hacer», respondió él. «Debes encontrar la verdad y hacer justicia». Con una determinación renovada, la joven comenzó a investigar su propia muerte, buscando maneras de comunicarse con el mundo de los vivos. Al principio, solo podía observar, pero pronto descubrió que, con concentración, podía mover pequeños objetos. El hombre sombrío la guió en su aprendizaje, enseñándole a enfocar su energía en acciones específicas. Una noche, decidió ir a la comisaría local. Sabía que era un lugar crucial para dejar pistas. Encontró el escritorio del oficial a cargo de su caso y, con gran esfuerzo, movió lentamente un bolígrafo hacia un papel, escribiendo las palabras «Revisen los frenos». El oficial, al ver el mensaje inusual, frunció el ceño y comenzó a investigar más a fondo el accidente. La joven también visitó la casa de uno de los médicos responsables. Sabía que necesitaba dejar algo más concreto. Encontró una vieja carta que el médico había escrito, detallando su rencor hacia ella y su deseo de obtener el puesto a toda costa. Con mucho esfuerzo, logró mover la carta hasta la mesa del comedor, donde la esposa del médico la encontró al día siguiente. Intrigada y preocupada, la esposa llevó la carta a la policía. Otra noche, regresó al hospital. Sabía que los registros de mantenimiento del vehículo podrían ser clave. Con la ayuda del hombre sombrío, aprendió a manipular las teclas de una computadora. Accedió a los archivos y logró imprimir un documento que mostraba que el vehículo había sido manipulado. Dejó el documento en el escritorio del director del hospital, quien al encontrarlo, alertó a las autoridades.
Cada esfuerzo la agotaba, pero la presencia del hombre sombrío le daba fuerza. Él le recordaba que la justicia estaba cerca y que su sacrificio no sería en vano. Una tarde, logró mover una fotografía de su accidente hasta la mesa de trabajo del oficial encargado del caso. En la foto, se veía claramente la marca de un corte en la manguera de los frenos. El oficial, al ver la evidencia, ordenó una revisión completa del vehículo. La persistencia de la joven comenzó a dar frutos. Las autoridades reabrieron el caso, y pronto las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Los médicos responsables fueron arrestados y llevados a juicio. Durante el juicio, la evidencia recopilada gracias a los esfuerzos de la joven fue fundamental para condenar a los culpables. Finalmente, una noche, mientras observaba a su familia desde la ventana de su hogar, sintió una calidez envolvente. El hombre sombrío apareció una vez más, pero esta vez su mirada no era fría ni distante. «Has cumplido tu misión», dijo con suavidad. «Es hora de descansar». La joven asintió, una mezcla de tristeza y alivio en su corazón. Mientras se desvanecía en la luz, una sensación de felicidad y tristeza la envolvió. Había perdido su vida, pero había encontrado justicia y paz para aquellos que amaba. En el final, había encontrado su lugar entre las sombras y las lágrimas, y finalmente pudo descansar en paz. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.